Bueno, buenas tardes a todos. Queremos ser puntuales con nuestra hora de inicio y hoy estamos aquí encantados de poder compartir este rato de la tarde en una presentación que tratamos de que tenga unas características un poco diferentes de otras webinar clásicas. Mi nombre es Sara Artola, soy miembro de la red GEDAPS y me acompañan en esta tarde Gustavo Mora, también médico de atención primaria en el Centro de Salud de los Alpes de Madrid, y Noelia Sanz, que es enfermera, también del grupo de la red GEDAPS y está trabajando en el Centro de Salud de Prosperidad de Madrid. Nos habíamos planteado en la reunión de esta tarde sobre un tema que indudablemente tiene, yo creo, importancia por las consecuencias que produce en nuestros pacientes y es fundamentalmente lo que debe ocurrir o lo que ocurre tras una alta hospitalaria. El ingreso hospitalario es una circunstancia, es un evento de una cierta gravedad en muchas ocasiones y que nos debe replantear tras el alta cuál debe ser nuestra actitud tanto en los objetivos, en el control, en el seguimiento y en el ajuste terapéutico. Para ello hemos querido recogeros pues, varios casos, 3 casos. No sé si lo puedo avanzar la presentación. Hemos querido recoger 3 casos de la consulta, de la práctica asistencial diaria, y quizá este es uno de los aspectos novedosos porque se trata de 3 casos reales que se han anonimizado, pero donde la evolución y la solución es la que se ha producido y por eso no puede ser inventada. Antes de nada, sí me gustaría hacer esta breve reflexión sobre lo que constituye este importante documento del informe de alta hospitalaria. Hace ya unos años, casi 10, se elaboró por un grupo de consenso esta publicación donde se recogían un conjunto de reflexiones multidisciplinares sobre cuáles deberían ser las características de un buen informe de alta hospitalaria. Fijaros que aquí están resumidas, en el caso de los pacientes con diabetes, cuáles deberían ser aquellas condiciones que deberían figurar siempre en el informe de alta. Una hemoglobina glicada, una valoración de la función renal, una situación clínica del paciente al alta, fijar unos objetivos de control, tanto glucémico y otros factores de riesgo, especificar el nivel de educación diabetológica, recomendaciones individualizadas. Los cambios que se hayan podido efectuar en el tratamiento deberían estar justificados y indicar la frecuencia y seguimiento de controles en las próximas visitas. Y me gustaría también indicar lo importante que es que esto no solamente se conozca, sino se registre, se lea y se incorpore. Y además, en el momento actual, a través del ORUS y de las aplicaciones que cada uno tiene en su ámbito asistencial, es posible tener acceso a toda esta información. Sin más, vamos a ver a nuestro primer paciente. Se trata de un hombre, Miguel, de 72 años, y quizá los aspectos fundamentales de su situación es que vive solo y que ha sido dado de alta después de haberse detectado un derrame pleural masivo. Sabemos de sus antecedentes que lleva ya 18 años con su diabetes, es decir, desde los 50, tiene un índice de masa corporal en torno a 26, el objetivo de control antes del ingreso era 6,5 y tenía un buen filtrado glomerular, no veo la albuminuria, pero sé que estaba un poquito alta, 181. Tenía un tratamiento con una dosis basal de insulina, 16 unidades, y una mezcla de sitagliptina y metformina, 2 al día, como veis aquí. Al alta le mantienen el mismo tratamiento. Os voy a presentar cómo lo vemos en la consulta, es decir, este es mi tapiz de atención, que es el que se utiliza en todo Madrid, en la Comunidad de Madrid, me imagino que en otras muchas comunidades, aunque en otras pues pueden tener otra aplicación, pero supongo que el aspecto será parecido. Y aquí resaltar que esta comorbilidad de los pacientes con diabetes, otras complicaciones previas, otras situaciones que son ajenas a la diabetes, pero que también son importantes, deben estar adecuadamente registradas para que en un golpe de vista nos sea útil, incluso destacar las que os parezcan más importantes con alguna fórmula estrella o lo que suponga. Ya veis que aquí la diabetes está recogida desde 2004. La calidad de estos registros siempre hay que actualizarla, pero en este paciente tenía ya varias complicaciones, la retinopatía, la nefropatía, tenía neuropatía periférica y tenía también pues, un EPOC, una hipertensión con albuminuria previa
y una afonía que no está especialmente desarrollada, y este fue el ingreso con un derrame pleural izquierdo. Vemos aquí el resumen de todo lo que os acabo de comentar. Y por tener un vistazo de cuál ha sido la cronología, el histórico, pues os situamos con un paciente que ha mantenido un peso bastante estable, desde luego nunca ha tenido obesidad ni sobrepeso, ha estado entre 21 y 23, ha tenido unas cifras de presión arterial también últimamente bastante controladas, en alguna ocasión han sido más altas. El control de la hemoglobina glicada, ya lo veremos, lo comentaremos al final, pues está aquí recogido, pues como muchos pacientes algún repunte, pero últimamente pues ya se había ido controlando mejor y su filtrado glomerular estaba normal. Este es el tratamiento que tiene el paciente en este momento y lo que me gustaría preguntar ante este resumen que vemos aquí, en el informe de alta se confirma la alta sospecha de que era una neoplasia lo que había detrás de ese derrame y que se trata de un adenocarcinoma de pulmón avanzado. Se ha mantenido el mismo tratamiento y ahora mi pregunta es, ¿y qué hacemos cuando este paciente viene a nuestra consulta, tanto de medicina como de enfermería? ¿Cuál sería tu actitud? Gustavo, ¿tú cómo lo recibirías? Bueno, pues buenas tardes. Y lo que me sugiere esta historia al principio, me surgen varias dudas y creo que tengo una certeza con toda la información que Sara nos ha dado. Entre mis dudas, básicamente, un momentito que estoy intentando pasar, ahí está. Entre mis dudas serían, bueno, me llama la atención que el paciente ha tenido siempre unas tensiones bastante bajas y que no toma nada para la hipertensión, a pesar de que hace tiempo que la padece. Me llama la atención que tiene un índice de masa corporal, o sea que está bastante delgado, no es el perfil habitual de un paciente con diabetes tipo 2, pero bueno, esto nos puede hacer pensar que es un paciente que tenía un buen cumplimiento terapéutico de sus estilos de vida y del tratamiento, ¿no? Me llama la atención también que parece que hay una nefropatía diabética con albuminuria diagnosticada y que no esté utilizando ningún fármaco que bloquee el sistema renina-angiotensina. Y luego, en cuanto a la diabetes, tiene una glicada de 6,5 que me hace, bueno, no es que no me haga sospechar que sea real, pero bueno, hay varios episodios de anemia en la historia y me gustaría señalar o recordar que siempre hay que pensar que la glicada puede estar alterada por procesos como, por ejemplo, la anemia, ¿no? Que cuando es, por ejemplo, ferropénica, pues suele estar aumentada la hemoglobina A11, ¿no? Y llegado a este punto, pues me pregunto siempre si está bien controlado el paciente, ¿no? Lo primero que pienso es que en esta correlación entre glicada y glucemia media, pues se me ocurre que Miguel debe tener unas glucemias medias de 135, lo cual me parece un poco inquietante para un paciente de su edad, porque si bien 135 es la media de glucosa, es posible que haya una cierta variabilidad y que pueda tener episodios de hipoglucemia. No me parece una glucemia media segura para un paciente como él, ¿no? Este es un estudio que hace poco ha sido motivo de comentario en nuestro blog, en un estudio con pacientes de 70 años o más que estaban sobretratados, entendiendo estar sobretratado lo que describimos ahí, que tuviera 3 valores consecutivos de glicada por debajo de 7 y en tratamiento con insulina o sulfonilureas. Y en este estudio básicamente lo que se ha visto que el tratamiento con sulfonilureas y con insulina son principalmente los predictores más relevantes de que el paciente pueda sufrir una hipoglucemia severa. Y además, bueno, cosas que ya sabemos como que la presencia de hipoglucemias provoca una mayor mortalidad en los pacientes, ¿no? Por tanto, sobre todo me genera una cierta inquietud que el paciente esté manejándose con estas glucemias. Y la certeza, después de esta duda, la certeza es que Miguel ha cambiado. El diagnóstico de adenocarcinoma de pulmón, pues finalmente lo que establece es que su supervivencia en 5 años es bastante baja y las prioridades ahora han cambiado, ¿no? Y estarán mucho más centradas en este proceso, en el apoyo psicológico, que la prevención secundaria de la enfermedad cardiovascular pasa a un segundo plano porque su supervivencia es baja y el efecto de esta prevención suele ser a más largo plazo. Y que entre nuestros objetivos debe estar el evitar hacerle daño, ¿no? Si bien el Miguel del año 2019, antes del diagnóstico del adenocarcinoma, podría tener un objetivo de glicada entre 7 y 8, me gusta señalar que tenía 6,5 y el objetivo estaba entre 7 y 8 y ahí debemos pensar en los objetivos como un rango, es decir, quizá no estaba bien controlado por una glicada excesivamente baja, pero esto podría ser motivo de debate. Pero en cualquier caso, el Miguel de 2021 después del diagnóstico es un paciente en el que un objetivo de glicada por debajo de 8,5 y en general
un objetivo en el que el paciente esté bien controlado en cuanto a sus síntomas de hipo e hiperglucemia seguramente es lo más recomendable. Nuevamente, en cuanto al perfil de tratamiento, la pauta de tratamiento, posiblemente Miguel en el año 2019, al tener albuminuria, pues debería haber estado tratado mejor que con un inhibidor de PP4, quizá con un glucosúrico, porque ahí ya teníamos evidencias de su buen impacto sobre los objetivos renales, en este caso sobre la detención de la progresión de la albuminuria, pero obviamente en el Miguel actual, al paciente al que tenemos que tratar es un paciente frágil, cuyo perfil de tratamiento ideal sería metformina inhibidor de DPP4 y si hace falta insulina. Por tanto, el régimen que hoy por hoy ya tiene el paciente sería el régimen teóricamente ideal, ¿no? Las propuestas que tendría para Miguel son sobre todo explorar si tiene hipoglucemias por esa glucemia tan baja que he identificado y se puede hacer a través de la entrevista clínica sabiendo si tiene síntomas y los perfiles. Considerar que mi objetivo de control ahora es que Miguel esté cómodo, simplificar el tratamiento y evitarle síntomas, vuelvo a decir, de hipo y de hiperglucemias. Creo que hay que iniciar una reducción paulatina de dosis de insulina e incluso si es preciso o si es posible retirarla. Y en la evolución, si es también posible, pues reducir o retirar los antidiabéticos no insulínicos. Recordemos que la metformina puede tener un cierto efecto anorexígeno, que en un paciente como él, que va a entrar en una situación un poco delicada, pues igual puede ser recomendable también reducir la dosis e incluso retirarla si fuera posible. Y como siempre, pues en este caso empezar una coordinación del seguimiento con enfermería en todos los aspectos clínicos que Miguel va a tener y también en el caso de diabetes. Así que ahora sería el turno de Noelia. Hola, bueno, pues vamos a ver. Vale. Primero agradecer la participación y una suerte poder compartir este ratito con dos maravillosos y brillantes profesionales y ya, bueno, pues a continuación del seguimiento del caso de Miguel, ¿no? Cuando recibimos este informe externo por parte del hospital, lo que focalizamos y lo que vemos nos llama principalmente la atención ese diagnóstico principal de un adenocarcinoma de pulmón que cambia totalmente el abordaje del escenario clínico que ahora mismo nos planteábamos con este paciente, ¿no? Hablamos con Miguel y le citamos de manera presencial en la consulta para reevaluar, para hacer una valoración nuevamente integral de la situación que en este momento tenemos, ¿no? Una valoración integral de patrones de enfermería, lo que no voy a entrar a hablar o a detallar cada uno de los patrones, pero sí focalizar en aquellos en los que considero que son prioritarios, en este caso para Miguel, aunque en la consulta sí que valoramos o debemos valorar cada uno de ellos y sobre todo discriminar qué patrón es eficaz en este momento, cuál está alterado y debemos de trabajar y manejar y cuál presenta un alto riesgo de alteración y tenemos que estar expectantes ante posibles cambios, ¿no? El primer patrón que encontramos, que debemos de valorar, es esa percepción, manejo de la salud. En este patrón lo que valoramos son los conocimientos que Miguel tiene acerca de su enfermedad y el interés que tiene hacia la enfermedad, si quiere obtener o no más información, cuál es su actitud y también cuál es su afrontamiento. Por otro lado, también valoramos la capacidad de autocuidados y el nivel de autocuidados que tiene el paciente y si reconoce también signos y síntomas de alarma. Dentro de este patrón también se valora esa adherencia al tratamiento tanto farmacológico como no farmacológico y el consumo de hábitos tóxicos. Siguiente patrón importante a valorar en este caso es esa autopercepción, autoconcepto en el que se valora el estado emocional del paciente y si empiezan a aparecer síntomas tanto de ansiedad o de depresión. El rol relaciones, esto es fundamental, manejar esa esfera social, ya que como antes se ha comentado es un paciente que vive solo. Entonces tenemos de valorar su situación sociofamiliar, si tiene apoyo o no de la familia, la situación o el contexto económico para poder anticiparnos esas posibles complicaciones que puedan existir, valorar ese riesgo social, si tiene algún indicador de riesgo social, como en este caso si apunta a ello, que es una persona que vive sola.
Y luego yo creo que algo con lo que cada vez es verdad que nos vamos familiarizando más, pero debemos de impulsar y si el paciente admite la propuesta, pues es esa prescripción o ese empleo de recursos comunitarios, ¿no? Que del que el paciente pueda beneficiarse, como en este caso, pues poner en contacto con la Asociación Española contra el Cáncer, del que bueno, pues se puede beneficiar de esos servicios que tiene de acompañamiento o incluso de asesoramiento psicológico para ayudar a ese afrontamiento emocional tanto de la enfermedad del diagnóstico como de cada etapa o de las posibles consecuencias que tengan los tratamientos. Continuamos con la adaptación, tolerancia al estrés, en el que bueno, pues obviamente ha habido cambios importantes en la vida de Miguel y bueno, tenemos que saber cómo los gestiona, qué herramientas tiene para gestionar toda esta situación de estrés en la que está implicado el paciente. Y por supuesto, algo que nunca se nos debe de olvidar es respetar siempre los valores y las creencias que tiene cada persona, ¿no? Debemos de preguntar o informarnos si tiene instrucciones previas otorgadas, si por ejemplo practica alguna religión o cuánto es de importante estos aspectos en su vida y el lugar donde quiere ser atendido. Otro punto de vista un aspecto más que nos llama la atención revisando las analíticas y los informes es que vemos una analítica del día 15 de marzo en el que se observa una glucemia de 383 frente a otro de 3 días después en la que observamos una glucemia de 60, ¿no? Es lo que hablaba Gustavo antes, ¿no? Tenemos que tratar de ya no intensificar tanto esos controles debido a la situación clínica que está el paciente, pero nuestro objetivo será tratar de evitar esta polaridad, estas complicaciones agudas que se puedan presentar tanto de hiperglucemia como de hipoglucemia, ¿no? Resumiendo un poco los cuidados o los aspectos importantes que tenemos que tener en cuenta en su diabetes, pues por un lado será resolver esas posibles dudas respecto a los cambios de tratamiento que van a acontecer, consensuar los objetivos de control con él, explicarle la necesidad de cuándo debe de realizarse esos autocontroles, por qué y tratar de evitar, y enseñarle a manejar las posibles descompensaciones que pueda haber tanto de hipo como de hiperglucemia y cómo contactar nuevamente con nosotros. Principalmente el apoyo social en este paciente es fundamental, trabajar en comunicación constante con la trabajadora social si precisa apoyo psicológico y, como he comentado antes, valorar esos recursos comunitarios. Bueno, por terminar de contaros o resumiros cuál ha sido la historia de este paciente, lo veis aquí en el continuum de su control metabólico de la hemoglobina glicada, como el clásico paciente que empieza con modificaciones de estilos de vida, cuando se descompensa 7,5 se le empieza a titular la metformina hasta la dosis plena, en un momento de descompensación de 7,5 se le asoció un inhibidor de DPP4 y cuando subió a 9,2 es cuando se inició la insulinización basal, allá por el año 2018, y esto pues conllevó un descenso quizá excesivo y luego pues los típicos repuntes a los que estamos bastante acostumbrados. Es verdad que dentro de esta variabilidad de la glucemia había pasado por momentos por debajo de 6,9, 6,2 y en este momento, fijaros aquí en mayo del 2020, apareció en la consulta con 8,4 de glicada. Esto fue el repunte del COVID, es decir, después del confinamiento había tenido este empeoramiento. Y posteriormente empezó a intensificar sus estilos de vida sin cambiar básicamente su tratamiento, que ya veis que fue el mismo, pero fijaros hasta qué punto esa intensificación revirtió en ese 6,5 último. Después de septiembre del 2020 ya no hay más controles de glicada, el ingreso hospitalario y a partir de aquí los controles son con las glucemias en ayunas como debe ser. Siguiendo las recomendaciones de GUS, se le ha suspendido ya la metformina para el efecto anorexígeno, se le mantiene la dosis de insulina basal y se ajustará buscando fundamentalmente la comodidad y el bienestar del paciente y que no tenga grandes descompensaciones. Al final, si queréis, podemos hacer un resumen de preguntas con cada uno de estos casos, pero ahora, en aras del ajuste del tiempo, pues vamos a pasar al siguiente caso, si os parece. Esta es una paciente de 62 años que trabaja como administrativo, vive con una hija, está separada y sufrió un ingreso a finales de marzo por un dolor torácico que se diagnosticó de un síndrome coronario agudo sin elevación del SP.
tiene una diabetes tipo 2 de 10 años de evolución y aquí tenéis reflejado el tratamiento previo al ingreso. En la analítica previa a ese ingreso tenía estos objetivos de control, 7,1 de glicada, LDL de 100, un buen filtrado glomerular, y el dato que os aparece del ecocardiograma es posterior al ingreso, pero se ha resumido de esta manera. Nuevamente, en este tapiz, que es el que nos resumen otras complicaciones o comorbilidades y que es importante siempre conocer y revisar, tenéis recogido cuál es el tratamiento, eso es. Ay, esperad, perdonad, que me lío. Anterior, un segundo. Bueno, cuál es el tratamiento que estaba teniendo esta paciente. Esperad. Anterior. Este es. Había tenido, Gustavo, que es muy siempre observador, se había detectado que en abril del 2020 había tenido una leve hipoglucemia registrada en el tapiz de la historia clínica con una cifra de 43. Y el tratamiento con el que ingresa en el hospital es este, empagliflozina de 25, la Rosu de 10, su tratamiento para la hipertensión y el pantoprazol. Y esta es su evolución a lo largo de los años. Como veis, ha sido muy estable con su objetivo sin variabilidad de la hemoglobina glicada. También la presión arterial ha estado bien controlada y el LDL pues, ha ido intensificándose en su tratamiento. Estos datos, el último, es de abril del 2021, ya después del ingreso. El anterior, antes del ingreso, tenía 91. Con esta información me gustaría comentarle a Gus, que es el que recibe a la paciente después del alta, cuál es tu opinión, porque con este diagnóstico, este es el informe de alta donde reajustan el tratamiento a esta fórmula de fármacos combinados. Hemos respetado el nombre comercial, pues porque quizá no todos estamos familiarizados, pero aquí os desglosamos el contenido que tiene cada uno de estos fármacos, ¿no? Antiagregantes, IECA, estatinas a dosis altas, porque combina casi 2 estatinas, que son 80 miligramos lo que tiene, el ezetimibe, se le ha puesto un beta bloqueante y a la empagliflozina se le ha asociado un inhibidor de DPP4 y manteniendo el pantoprazol. ¿Tú qué opinas, Gus, de esta situación? A ver, ahí está. Bien. Bueno, pues revisando el informe del cardiólogo, al mes el paciente va al cardiólogo y la paciente ya había comentado una cierta sintomatología que describía como cansancio general y un nerviosismo por las tardes con palpitaciones tras el ejercicio, ¿no? Tenía las tensiones bien controladas, sin índice de masa corporal como los previos, y estos eran los valores de esa analítica al mes, en los que mantenía una glucemia de 101, una glicada de 6,9, había tenido 7 previamente, una manifiesta disminución del LDL hasta 38, obviamente por esa intensificación en el tratamiento hipolipemiante, y un HDL de 41. El ecocardio mostraba una quinesia apical residual después del evento que había tenido, con una fracción de eyección del ventrículo izquierdo del 49%, prácticamente normal. Y el resto era normal. En el diagnóstico constaba un infarto sin elevación de ST, con coronarias sin lesiones obstructivas, una probable miocardiopatía de estrés, y el cardiólogo decía que tenía una FEV preservada. Mantenía el mismo tratamiento y solicitaba estas pruebas, ¿no? Cuando el paciente llega a nosotros y pensamos en términos de paciente o de persona que tiene diabetes, nuevamente nos preguntamos si la paciente está bien controlada. Y yo creo que aquí lo más importante es recordar siempre la hipoglucemia, ¿no? Ya sé que es algo que seguramente conocemos, pero constaba en la historia clínica que la paciente tenía una hipoglucemia hacía un año, justo durante el confinamiento, de 43, creo recordar, y que poníamos entre comillas leve. Yo creo que, como veis en la clasificación, aunque suene una broma, no hay ninguna hipoglucemia leve. Existen las hipoglucemias graves, que son aquellas en las que el paciente no tiene capacidad de resolverla por sí mismo, es decir, que está inconsciente, pero nadie dice que las demás sean leves. Entre 54 y 70 las consideramos valores alerta de hipoglucemia, y en estas también hay que hacer cosas. Y quiero decir, hay que modificar el tratamiento, etcétera, y por debajo de 54 son siempre hipoglucemias clínicamente significativas que pueden comprometer al paciente en el momento agudo, que pueden empeorar y que son siempre situaciones a tener en cuenta, ¿no? Y como vemos, la paciente ha vuelto a tener una hipoglucemia de 53, que vuelve a ser una hipoglucemia nivel 2, ¿no? Que nos ayuda ahora a reconocer las hipoglucemias con 3 niveles, 1, 2, 3, es decir, ha tenido hipoglucemias de nivel 2 en los 2 últimos años.
Por tanto, no está bien controlada. Yo creo que no podemos decir que un paciente, que una persona que padece diabetes está bien controlado si tiene hipoglucemias. ¿Vale? Nos dan un rango por arriba y siempre decimos no está bien controlado si está por encima de una glicada, pero si tiene hipoglucemias el paciente no está bien controlado y María Jesús yo creo que no lo está. Perdonad. Quería resaltar brevemente que hay unos factores de riesgo de hipoglucemia y María Jesús había tenido uno. Los factores de riesgo son estar con insulinos secretagogos y tener episodios hipoglucemios previos en el año anterior. Y esta señora lo había tenido, ¿no? Aparte, otros factores de riesgo son, por supuesto, haber tenido episodios graves, la incapacidad de reconocer o de no tener síntomas de hipoglucemia por distintas circunstancias y también cómo es capaz del paciente de comportarse cuando tiene una hipoglucemia, ¿no? Por tanto, esta paciente ya tenía unos factores de riesgo de sufrir una hipoglucemia y la sufrió. También señalar el concepto de variabilidad glucémica, que creo que también lo tenemos que incorporar a la hora de decir si un paciente está bien controlado o no. Brevemente, dos gráficas. La gráfica superior y la gráfica inferior corresponden a dos pacientes que tienen la misma glicada, tienen 8 de glicada. El paciente de arriba consigue tener una glicada de 8 con esta variabilidad glucémica en la que no llega a tener picos hiperglucémicos importantes, pero tampoco hipoglucémicos. Y el paciente de abajo tiene una variabilidad que es tremenda, es mucho más alta, consigue una glicada, pero con excursiones hiperglucémicas y sobre todo con hipoglucemias muy manifiestas por debajo de 50. La foto de la glicada no nos deja ver nada de esto, ¿vale? Por tanto, siempre creo que debemos tener en cuenta este hecho y tener en cuenta que la glicada no revela esta variabilidad que muchas veces o que algunas veces deberemos explorar, porque la variabilidad por sí misma pone en riesgo al paciente de hipoglucemia. En este estudio lo que se vio es que los pacientes que tienen una variabilidad glucémica mayor, ese 31 que veis aquí señalado en rojo es la desviación estándar sobre la glucemia media, por tanto los pacientes con menos de 31 son los que menos variabilidad. Pues esos pacientes prácticamente no padecían hipoglucemias, incluso cuando sus glucemias eran bajas. Sin embargo, los pacientes con mayor desviación estándar, por tanto con mayor variabilidad, como veis, llegan a tener episodios de hipoglucemia, la incidencia de hipoglucemia es mucho mayor, ¿vale? Por tanto, no olvidar que a mayor variabilidad también mayor riesgo de hipoglucemia y es posible que sea el escenario de esta paciente. Brevemente, porque lo sabemos, hay una clara asociación de la hipoglucemia con la morbimortalidad cardiovascular. Y en esta gráfica de un estudio que se hizo en pacientes que habían sufrido una hipoglucemia severa, es decir, que habían llegado a estar inconscientes, se vio como en el primer año después de la hipoglucemia la incidencia de eventos macrovasculares, de muerte más cardiovascular, etcétera, esa incidencia aumentaba. Y qué curioso que esto refleja un poco el escenario de nuestra paciente. María Jesús tuvo una hipoglucemia de 45 11 meses antes de su evento, que no voy a decir que fuera la causa del evento, pero que sí que refleja muy bien en la práctica este dato que veíamos en un estudio, ¿no? ¿Cuáles serían, por tanto, los objetivos de control de nuestra paciente? Pues es una paciente con menos de 65 años y que podemos considerar que tiene una complicación en forma de infarto agudo de miocardio, por tanto su glicada debería estar entre 8, podríamos decir que por debajo de 8, pues podríamos decir que entre 7 y 8 sería un objetivo razonable. Y vemos que el régimen terapéutico en el algoritmo de la red es una paciente con enfermedad cardiovascular establecida, sería metformina y un glucosúrico o bien un análogo de GLP-1. Esta paciente está ya en tratamiento, le dan de alta con metformina, con empagliflozina y con linagliptina, por tanto se ajustaría a este tratamiento, que quizá antes del evento no era necesario o no estaba tan claro que necesitara empagliflozina, pero ahora sabemos que está indicado por su efecto positivo sobre la mortalidad cardiovascular, ¿no? Por tanto, la sensación es que esta paciente está sobretratada, ¿no? Está utilizando un régimen terapéutico que la pone en riesgo por hipoglucemias y posiblemente porque no controla esa variabilidad. Yo recomendaría revisar aspectos relacionados con la educación para la salud. Por tanto, será el turno de Noelia. Yo creo que habría que quizá intensificar los autocontroles y quizá recomendar glucagón porque ha tenido 2 hipoglucemias muy marcadas, por lo menos durante un tiempo, y de inicio suspendería linagliptina, es decir, asumo que está sobretratada y retiraría linagliptina, que creo que no es necesaria y que no es, debe dejar paso a empagliflozina por ese beneficio que he comentado. Tengo la impresión brevemente de que su hipertensión está también sobretratada, creo que tiene cifras demasiado bajas y que pueden estar relacionadas con los síntomas de cansancio, taquicardia que la paciente tenía, así que creo que hay que instruirla en el manejo de la automonitorización de la presión arterial.
Creo que hay que vigilar y explorar síntomas de hipotensión ortostática y quizá reducir el tratamiento hipotensor. Podríamos reducir empagliflozina si vemos que es necesario también porque las hipoglucemias se mantienen, porque empagliflozina tiene también un cierto efecto hipotensor, y creo que podríamos poner en cuestión la necesidad de ramipril y de bisoprolol en este escenario terapéutico, en este escenario clínico de la paciente con un infarto con coronarias normales y sobre todo con la tensión algo baja, y si nos puede ayudar una mapa para detectar un posible perfil non-diper que nos ayude a qué hora pauta el tratamiento, pues creo que podría ser adecuado. En algún momento me planteé si era una paciente con insuficiencia cardíaca. Yo creo que es una paciente en riesgo de padecerla, tiene una diabetes y ha tenido un IAM, pero a día de hoy no tiene síntomas y tiene una FEBI límite que al mes, bueno, en un ecocardio manifestó cifras de 55, ¿no? Por tanto, bueno, creo que esa sería mi opción en cuanto a tratamiento farmacológico, y creo que hay que hacer también algunas cosas en otros aspectos, que por lo que dejo paso a Noelia. Bueno, pues qué es lo que yo me planteo, ¿no? con María Jesús, con esta paciente, después de este evento cardiovascular. Pues lo primero que hago es tratar de revisar los conocimientos que tiene respecto al manejo de su diabetes, y revisar también esa adherencia al tratamiento no farmacológico. Lo primero es preguntar cómo estás, y segundo, revisar esas hipoglucemias que antes ha comentado Gustavo, ¿no? Si vuelven a aparecer, si se acompañan de síntomas, y si las tienes, en qué momento te pasan, y sobre todo si sabes cuál es la actuación que debes de llevar a cabo o de hacer en ese momento, ¿no? Por otro lado, ha habido cambios al alta en el tratamiento en el hospital, por lo tanto valoramos también esa adherencia al tratamiento farmacológico, si conoce bien la medicación que se tiene que tomar, cuál es la posología y si hay alguna medicación también que no le está yendo bien. Damos la enhorabuena también porque sabemos que ha dejado de fumar, entonces eso es bastante importante. Tenemos que felicitar y acompañar con ese refuerzo positivo siempre a la paciente, y por supuesto estar expectantes, ¿no? En que ante cualquier situación de estrés enseñar a manejarlo, porque es ahí cuando puede aparecer ese riesgo también de recaídas en el hábito tabáquico. Como ha comentado Gustavo, volver a instruir o enseñar ese manejo de la toma de tensión en el domicilio, ¿no? Cómo debe de realizarse esa triple toma, en qué momentos, y si es posible que nos traiga los registros apuntados a la consulta o nos los comente telefónicamente. Y respecto al tratamiento farmacológico, valoramos la adherencia a la alimentación siguiendo ese algoritmo de cambios, modificaciones en el estilo de vida de la red GEDAPS, pero en este caso es verdad que pasando esa encuesta Predimed vemos que la paciente tiene una correcta, una adecuada valoración a la alimentación. Siguiendo los informes externos, el informe de alta por parte de la enfermera de cardiología, bueno, pues las recomendaciones que indican son esos estilos de vida saludables, dejar el tabaco y al tercer día, después del cateterismo, comenzar con ejercicio físico. Para ello, bueno, pues para prescribir ejercicio físico siempre tenemos que objetivarlo para poder intensificarlo, prescribirlo o reconducirlo de la mejor manera posible. Para ello, bueno, pues debemos de recomendar a la paciente, en este caso, que se compre una pulsera de actividad física, porque hay que objetivarlo tanto las frecuencias cardíacas como el tiempo o la duración del ejercicio. Tenemos que saber el punto en el que parte, qué tipo de ejercicio está haciendo ahora, cuál es su situación basal ahora mismo, y sobre todo en este tipo de pacientes instruir muy bien en qué momentos hay que cesar el ejercicio, si aparece sudoración, si aparece dolor torácico, cualquier signo de hipoglucemia, cualquier incidencia durante el ejercicio, suspender, ¿no? Hemos dicho que hay que monitorizar la frecuencia cardíaca, pero en este caso la paciente está en tratamiento con betabloqueantes. Por lo tanto, tenemos que tener en cuenta que a lo mejor a la hora de prescribir o de ajustar esa intensidad del ejercicio, pues hay que hacerlo de una manera más subjetiva, en la que la paciente tiene todavía que conocerse más a sí misma, porque tenemos que hacerlo a través de otras escalas, como es, por ejemplo, el test del habla o esa percepción de esfuerzo que tiene la paciente hacia el ejercicio.
Bueno, creo que habéis apuntado un conjunto de observaciones verdaderamente de gran interés. A mí me gustaría comentar en este caso aspectos que me llamaron muchísimo la atención desde el principio. Primero, os transmito que se trata de una paciente muy cumplidora, que lleva muchos años de evolución, y creo que un ejemplo de ese alto cumplimiento es este perfil histórico de su hemoglobina glicada y de otros parámetros de los factores de riesgo cardiovascular. Para ella el estrés de tener ese dolor centrotorácico, de ir al hospital, primero al centro de salud y después estar hospitalizada, no más de 72 horas, porque fue el tiempo que tardaron en hacer el cateterismo, confirmar que las coronarias eran normales, pero salir al alta con una lista de fármacos que le desbordaba. Ella, como buena cumplidora del tratamiento, lo tomaba todo rigurosamente, y cuando venía a recoger los partes de confirmación de la baja, pues siempre comentaba ese temblor en los dedos de las manos, sobre todo por la noche, esos síntomas de mareo, de sudoración, de dolor de cabeza por la mañana, y yo ya le indiqué que se hiciese un control de madrugada a las 3 de la mañana. Y ahí se detectó una hipoglucemia con una cifra de 52 capilar en una persona que no tiene en principio fármacos con riesgo de hipoglucemias, porque en ningún momento ha recibido nada más que DPP-4 y la empaglifosina, aunque es verdad que en el hospital le subieron la dosis. Pero igual que Gustavo comenta, pienso que ha podido haber una conjunción de factores y que sobre una persona con cierta fragilidad, un estricto control de la alimentación, una intensificación del tratamiento hipotensor, pues haya podido tener esas cifras que no son descensos graves, pero que sí están un poquito en el límite, pero lo suficiente para tener una clínica acompañante y sobre todo yo creo que un alto riesgo en alguien que acaba de sufrir un síndrome coronario agudo de tener una arritmia o de una complicación de mayor gravedad. Entonces, lo primero que se planteó, porque claro, retirar fármacos a un paciente que acaba de ser dado de alta y se lo han puesto el cardiólogo de La Paz no es tarea fácil y todos lo sabéis, ¿no? Entonces, había que continuar o conseguir, digamos, esa confianza por parte del paciente. Y esto, de alguna forma, aparte del seguimiento clínico, se consigue haciendo monitorización de los análisis, tanto de la presión arterial como del control glucémico, donde ella ve que efectivamente a lo mejor ya está excesivamente baja. Y lo que se planteó fue suspender la linagliptina en marzo del 21, porque además no veíamos ninguna justificación que aquello le beneficiase, y reducir la EMPA a 10, puesto que el beneficio cardiovascular en el estudio EMPA-REC se demostró con ambas dosis. Sabemos que la dosis de 25 se puede emplear si queremos, digamos, intensificar el control glucémico e ir más allá, pero no es el caso en esta paciente, sin duda, desde nuestro punto de vista. Entonces, bueno, yo no tengo tanta experiencia de haber visto pacientes con hipoglucemias confirmadas sin tener fármacos sin riesgo de hipoglucemias, me refiero a sulfonilurea, secretagosa o insulina, pero este es el caso de nuestra paciente y por eso quizá lo queríamos comentar. Por otro lado, se planteó también reajustar el tratamiento, no lo he puesto aquí, pero os lo comento de palabra, de los otros fármacos, es decir, quizá el ramipril que se le había puesto en ese tratamiento combinado le estaba provocando hipotensiones y también se retiró, y se suspendió también el beta bloqueante, porque de alguna manera en un registro sueco sobre todos los pacientes que han sufrido un infarto y donde tenemos información que hasta un 6% pueden tener coronarias normales y el perfil más habitual es mujeres en torno a los 60-65 años, el beneficio que les reporta los beta bloqueantes y la aspirina no está contrastado porque no tienen placa de ateroma, en cambio sí parece que se beneficien de tomar IECAS y de tomar estatinas a altas dosis. Se le desorganizó su tratamiento, se le desescaló, se le puso la dosis de atorvastatina alta, se le mantuvo la empaglifosina de 10 y se le ha mantenido de momento la dosis de aspirina, pero muy probablemente con idea a lo mejor de reconsiderarlo en la próxima revisión del cardiólogo. Entonces, bueno, quizá tiene peculiaridades y por eso nos parecía interesante comentarlo. Si tenéis algún comentario, alguna pregunta, pues estaremos encantados luego de debatir. Nuestro tercer caso también es una mujer, en este caso es una mujer de 40 años, trabaja de cuidadora y también ha sufrido recientemente, en el mes de febrero-marzo, un ingreso por COVID con neumonía bilateral.
Ella es natural de la República Dominicana y lleva 8 años de evolución y está en tratamiento con múltiples dosis de insulina a la pauta que veis ahí registrada, y en un momento de la evolución se le añadió un inhibidor de SGLT2, canaglifosina 100, quizá intentando mejorar, intentando querer desescalar la dosis de insulina y ofrecerle un beneficio para controlar el peso, ¿no? Ingresó con esta neumonía bilateral, tenía buenas constantes y en la analítica muestra una hemoglobina glicada de 10, que es más o menos su situación habitual, como veis en la gráfica que os presentaré. Esta paciente tiene menos complicaciones, menos comorbilidades, no está diagnosticada de hipertensión, no está diagnosticada de dislipemia, tiene una obesidad grado 1 y su tratamiento es fundamentalmente la dosis de insulina en esta pauta bolo-basal. Y esta es su gráfica de evolución en los últimos años. Fijaros que maneja unas glucemias plasmáticas en ayunas habitualmente muy elevadas, aunque de vez en cuando se ponen 55, y vive siempre por encima de 10 y 11 de glicada. Tiene una presión normal y el índice de masa corporal ha repuntado un poquitín, quizá también por el efecto anabolizante de la insulina. ¿Qué es lo que pensáis con una paciente de estas características? Gustavo. Bueno, pues yo lo primero que me planteé con esta paciente es una duda diagnóstica, ¿no? Expresé en el primer paciente que no tenía un poco perfil diabético, pero bueno, me refería a que era un paciente, por ejemplo, el del primer caso, Miguel. Lo digo porque he visto una pregunta, no me he planteado nunca una duda diagnóstica en Miguel, no, simplemente he dicho, bueno, pues que tiene algunos factores no muy propios de un diabético, de una persona que padece diabetes tipo 2, pero posiblemente era porque era un hombre muy, muy buen cumplidor, pero este caso es completamente distinto, ¿no? Es 40 años, pero lleva 12, pero la diagnosticaron en el 2012, es decir, que el diagnóstico fue hace mucho tiempo, por tanto una diabetes que debutó en una persona muy, muy joven, que 9 años después del diagnóstico está con 90 unidades de insulina, ¿no? Y además que tiene algunas características que vemos, por tanto yo pondría un poco en duda el diagnóstico. Y me alivió que, viendo el informe de alta del hospital, pues los compañeros dicen esto, ¿no? Veo que ellos también deben dudar, dicen literalmente, por otra parte, es una paciente joven con diabetes, altas necesidades de insulina, por lo que en el ingreso le realizan una glicada, un péptido C y anticuerpos, ¿no? Es decir, algo ellos también sospechan de que quizá el diagnóstico no es el de una diabetes tipo 2, lo derivan al endocrinólogo y hacen este diagnóstico de diabetes tipo 2 y señalan lo de insulinodependiente, que es algo, bueno, que ya no manejamos tanto. Yo creo que ellos lo que tratan de, estamos pensando en que esta diabetes es algo distinto, ¿no? Y yo creo que debemos recordar, a ver si soy capaz de pasar la diapositiva, que no, ahí está, que no existe un solo tipo de diabetes, ¿no? Que tenemos la diabetes tipo 2, la diabetes tipo 1, pero que existen otros tipos de diabetes, como la diabetes tipo LADA y la diabetes tipo MODI, pero mucho más frecuentemente la diabetes tipo LADA, que es una diabetes de origen inmunológico que cursa, digamos, con un cuadro clínico parecido a una diabetes tipo 2, pero en pacientes con un perfil distinto, ¿no? En general, estos pacientes son pacientes que debutan con el cuadro de hiperglucemia a una edad temprana, entre los 30 y los 40 años. Aunque es una diabetes inmunológica, no suelen debutar con cetoacidosis de una manera aguda. Tienen una presentación clínica parecida a la diabetes tipo 2, como he dicho. Su peso no suele ser muy elevado. Esta paciente sí que tiene un sobrepeso, obesidad, pero no siempre en los diabetes, en las personas con diabetes tipo LADA el peso está elevado y, por supuesto, las enfermedades que forman parte de lo que conocemos como síndrome metabólico son mucho menos prevalentes. Esta paciente ni padece dislipemia, no padece hipertensión, es decir, el cuadro de síndrome metabólico que habitualmente se asocia a la diabetes tipo 2 pues no suele estar presente. Son pacientes que además inicialmente pueden ser bien controlados con fármacos o con antidiabéticos no insulínicos, pero que necesitan la insulina de una manera precoz, mucho antes que una persona con diabetes tipo 2. Y se dice que en 5 años un porcentaje elevado de ellos, podría estimarse en torno al 80%, pueden estar necesitando ya insulina. Y vemos el caso de esta paciente que, además de que posiblemente hay un tema de cumplimiento importante, pero está con 90 unidades de insulina 9 años después del diagnóstico, ¿no?
Y luego también a veces, no sabemos en esta paciente, pero en esta paciente no parece, pero suele haber una historia personal o familiar de otras enfermedades autoinmunes, ¿no? Como artritis reumatoide, hipotiroidismo, etcétera, ¿no? No parece que sea este el caso, pero en algunos casos puede ocurrir, ¿no? El diagnóstico de confirmación de la diabetes tipo A, desgraciadamente en muchos entornos de atención primaria no lo podemos hacer porque se hace mediante la determinación de anticuerpos, sobre todo anticuerpos anti-GAD que son positivos, claramente positivos en el 80% de los pacientes, mientras que la diabetes tipo 2, por supuesto, no hay presencia de ningún tipo de anticuerpo ni frente a la insulina ni frente al islote pancreático, ¿no? Y luego también podemos hacer una determinación, o bueno, pueden en el hospital hacer una determinación de péptido C. En algunos casos considero que no es incorrecto abordar a estos pacientes como si tuvieran una diabetes tipo 2, siempre teniendo en mente que puede ser una diabetes tipo LADA y en la evolución pues valorar si es preciso pedirle estas pruebas y derivarlo por tanto al endocrino. Pero inicialmente se pueden abordar como con fármacos orales o bueno, con antidiabéticos no insulínicos, ¿no? Que es el término más adecuado. He querido copiar el informe de alta literalmente, esto es una foto del informe de alta donde hacen varias recomendaciones dietéticas y finalmente lo que hacen con el tratamiento de la paciente es lo siguiente. Suspenden Invokana, suspenden canaglifosina y yo creo que es porque si piensa que la paciente puede tener una diabetes tipo LADA, la asociación de un glucosúrico pues a veces pone al paciente en riesgo de cetoacidosis euglucémica, que sabéis que se ha hablado mucho, pero quizá también lo suspenden porque en esta situación clínica de la paciente ven que este fármaco vía oral pues quizá puede aportar poco y tienen que manejarlo de otra manera, ¿no? Lo siguiente que hacen es cambiar insulina Lantus, es decir, glargina 100 por glargina 300, Toujeo, y pasan de 60 a 56 unidades, ¿no? Me parece adecuado este cambio. Bueno, creo que sabemos que insulina glargina 300 tiene un efecto hipoglucemiante más estable, evita la variabilidad y sobre todo más prolongado. Esto lo hemos visto en los estudios, pero también en la experiencia. Sabemos que el Lantus habitualmente no llegaba a las 24 horas, mientras que Toujeo llega a las 24 horas, incluso su efecto hipoglucemiante se mantiene más allá, ¿no? Y esto puede ser beneficioso en una paciente con este descontrol glucémico y que posiblemente tiene una diabetes tipo LADA. Lo que hacen es reducir la dosis, lo habitual es pasar de Lantus a Toujeo, reduciendo un 20% la dosis. Ellos, dado el escenario de descontrol hiperglucémico tan importante, se lo reducen menos. Y recordar que normalmente cuando pasamos de Lantus a Toujeo habitualmente necesitamos la misma dosis de Lantus, pero incluso un poco más, incluso un 10 entre un 10 y un 14% más, con lo cual es previsible que esta paciente necesite ese aumento de dosis, ¿no? Quizá podríamos, aunque sea motivo luego de debate, ver las opciones de otra insulina, ¿no? Esta es la tabla tradicional de insulina de Somanfic, donde vemos que efectivamente lo que se ha hecho es pasar de Lantus a Toujeo. Me gustaría señalar que hace poco se ha comercializado Toujeo en una pluma que se llama Double Solostar, que trae el doble de dosis. Cada pluma de Toujeo Solostar, la que teníamos hasta ahora, traía 450 unidades, por tanto en esta paciente que se está poniendo 60 o se va a poner casi 65 unidades previsiblemente, la pluma le va a durar menos de 7 días. La pluma Double Solostar trae 900 unidades y va a hacer que a la paciente le dure algo más. Creo que es importante tener en cuenta esto porque los cambios de pluma siempre son motivos de error y que pueden ayudar a la paciente a tener una mejor adherencia, ¿no? Es algo reciente, que se ha comercializado recientemente y que en esta paciente creo que vendría muy, muy a cuento. Otra de las cosas que hacen ellos es cambiar de insulina Humalog a Novorapid. Y la verdad es que este cambio no lo veo muy justificado. Son insulinas ultra rápidas con el mismo perfil de acción. Francamente no entiendo por qué hacen el cambio. La pluma de Humalog y de Novorapid es distinta a la de Toujeo, por tanto ese valor añadido tampoco lo tiene y creo que pierden la oportunidad de ponerle la pluma de Humalog en concentración 200. Esta paciente nuevamente se está poniendo unas 30-40 unidades de Humalog que trae 300 unidades por boli, por tanto le va a durar 10 días y podríamos tener la opción de ponerle un Humalog 200, con lo cual le duraría algunos días más. Y todo este teje-maneje, por decirlo de alguna manera, de plumas, creo que es importante tenerlo en cuenta para facilitar un poco la vida a la paciente. De manera que bueno, esto es un poco lo que pienso al respecto de esta paciente y creo que hay mucha tarea por parte de enfermería que Noelia nos va a comentar. Bueno,
pues voy a comentaros lo que yo me planteo con esta paciente, ¿no? Bueno, pues no sabemos muy bien qué es lo que está haciendo, ponemos en duda en cuarentena lo que puede ocurrir al otro lado, pero lo que sí que se puede objetivar, y esto es innegable, es ese mal control metabólico, ¿no? Bueno, puede empeorar todavía más debido a esa circunstancia que ha tenido ahora por ingreso por COVID, tratamiento con glucocorticoides, pero es que llevamos con una glicada por encima de 10 desde el 2014, ¿no? Entonces, ¿qué haría yo en este momento en el que está todo tan enmarañado, ¿no? Pues lo que me planteo es resetear respecto a la educación terapéutica, ¿no? Yo creo que es mejor partir de cero, apagamos como los ordenadores y empezamos. ¿Qué es lo que empezamos? Para mí es fundamental que la persona me cuente qué significa tener diabetes, qué es para ti tener diabetes, ¿no? Qué conlleva toda esta palabra y qué te han explicado hasta la fecha que es. Conoces lo que ocurre si tienes las cifras de glucosa elevadas y conoces también las complicaciones a nivel micro y macrovasculares y a medio y largo plazo que puedan ocurrir. Una vez que el paciente conoce y tiene toda la información al respecto, es el momento en el que, bueno, pues él tiene que valorar si quiere o no generar esa adherencia al tratamiento por su parte, ¿no? Porque aunque nosotros queramos tener al paciente dentro de los objetivos, es la persona la que se tiene que comprometer y asumir la responsabilidad de su diabetes y de su enfermedad en este caso. Entonces, a partir de ahí, si hay un compromiso de ese cumplimiento, de esa adherencia del tratamiento, pues podremos continuar avanzando hacia esa modificación. Continuaremos por el tratamiento no farmacológico, revisando esa adherencia a la alimentación. Yo solicito a la paciente en este caso los registros de alimentación de los 3 últimos días con los teléfonos, pues funciona perfectamente. No hagas cambios en tus rutinas habituales, simplemente hazme fotos de todo lo que hayas comido los 3 últimos días, ¿no? De esta manera sirve para ver el patrón de alimentación que lleva hasta el momento y las cantidades, y a partir de ahí tratar de reconducirlos hacia ese estilo, hacia esa dieta mediterránea, generando esa adherencia. Y respecto al ejercicio físico, igual, qué actividad física realizas y qué estás dispuesto a hacer, hasta dónde estás dispuesto a comprometerte. Respecto a la adherencia al tratamiento farmacológico, en este caso, se solicita a la paciente que acuda a consulta tanto con glucómetro como con los dispositivos, con las plumas de insulina, porque o bien si es posible que realice la técnica de inyección en nuestra presencia, y si no es así, bueno, pues que simule como lo suele hacer de manera habitual, porque esto nos aporta mucha información simplemente abriendo el glucómetro y viendo el dispositivo, si las agujas están puestas dentro de las plumas y cómo gestiona o cómo maneja todo esto, ¿no? Es importante explicar que no tiene que reutilizar las agujas, cómo debe de conservar la insulina, se administra bastante cantidad de insulina, por lo tanto rotar la zona de punción para vigilar esos problemas tróficos. Todos estos son conceptos que poco a poco tenemos que ir trabajando con la paciente, ¿no? y enseñar a manejar también qué cifras son adecuadas en su caso, qué objetivos de control nos planteamos una vez que se hace un control, y ahora qué, ¿no? Ahora qué hago con esta cifra, esto qué quiere decir o qué significa. Y bueno, lo que quería enseñaros también es un ensayo clínico que a mí desde mi punto de vista es bastante interesante, en el que se compara, ¿no? por un lado la eficacia y la seguridad de la autotitulación de Glargina 300. Por un lado la titulación es realizada por el paciente y por otro lado la titulación es realizada por el médico. Se observa a las 24 semanas un mayor cumplimiento en los objetivos y una disminución de la hemoglobina glicosilada en aquellos pacientes en la que se realizan ellos mismos la titulación. Tampoco hay un aumento significativo de la hipoglucemia y tampoco hay un aumento de la angustia y tampoco proporciona mayor carga emocional en aquel grupo en el que se titula la dosis de insulina frente a la que la realiza el médico. A mí me parece que este ensayo lo que plasma es la importancia de la capacitación y del empoderamiento que debemos de darle al paciente, ¿no? Y cómo eso repercute de manera positiva en el control metabólico y en definitiva su salud. Y yo creo que para cerrar un poco este caso, para mí tenemos que intentar girar o tratar de conseguir que los pacientes sean adherentes al tratamiento, no conformarnos simplemente con que sean cumplidores del tratamiento terapéutico.
Bueno, creo que habéis hecho unas muy buenas, desmenuzar toda la información que se ha obtenido en los informes, en el histórico, y realmente es un perfil de paciente, afortunadamente no muy habitual, pero que sí pertenece a ese 4 o 5% de pacientes con muy difícil control por distintos motivos. Hay pocos ensayos, pocos estudios que hayan analizado cuáles pueden ser las causas de este mal control metabólico permanente, sobre todo en personas jóvenes como esta. Y repasando en este caso, cuando lo estábamos preparando, estaba lleno los comentarios en la historia, tanto por parte del médico como de la enfermera, paciente que abandona el tratamiento, lleva semanas sin ponerse insulina, paciente que no cumple sus estilos de vida. Es decir, que es algo que está la información en la historia, pero que hay que recogerla. Lo contesto porque Noelia lo apuntó desde el principio. Esta paciente, estoy segura que no se pone muchas veces la insulina. Y esto que nos parece imposible, pues es más frecuente. El incumplimiento incluso de la administración de insulina es algo que debemos tener siempre presente, aparte de que tampoco cumple otros estilos de vida. Fijaros que en estos años pues, ha ido y ha venido entre la consulta de atención primaria y de endocrinología, y en ninguno de los sitios ha sido posible controlarla, por más que se haya puesto una pauta, se haya ido subiendo la insulina basal, se haya ido aumentando los bolos. Y cuando la paciente ingresa en el hospital, el último control que teníamos de octubre en 90 es cuando tenía esta pauta que hemos comentado antes, ya unas dosis muy altas de insulina. Durante su ingreso se reflexiona todo lo que ha comentado Gus, y al alta se le hace un cambio donde cuando viene a la consulta, pues ella misma nos dice que lo ha interrumpido, porque al bajar de 60 de glargina 100 a 56 de U300 se había encontrado todavía con una hiperglucemia de rebote, probablemente porque lo que requería era dosis más elevadas. Y tampoco se ha sentido cómoda con 10 unidades antes de las comidas, y ella interpreta que es porque, no por bajar la dosis, sino porque esta insulina le resulta más floja, y ha vuelto a su pauta anterior. Al final, yo he intentado convocarla para repetirle una analítica y ver cómo estaba su glicada, con un par de llamadas telefónicas, confirmándole que debía venir a hacerse los análisis porque os lo quería mostrar, pero no ha acudido. Entonces hay que ser humilde y reconocer que los pacientes muchas veces, por más que queramos abordarles e intentar ser empáticos con ellos y que vean ese posible apoyo, pues tienen otros muchos problemas que no son fáciles de abordar. Y aquí os presento un poco el resumen de lo que son el grado de control glucémico a lo largo de los años en el registro del CIDIAP de Cataluña, y indudablemente pues hay este grupo de pacientes a los que resulta muy difícil, a pesar de tener distintos recursos de tratamiento y un arsenal terapéutico importantísimo, pero todo no es subir dosis de insulina ni buscar otras alternativas. En este paciente nos planteábamos incluso en este momento pues, asociarles un agonista de GLP-1 para no subir tanto las dosis de los bolos, y que eso le pudiese ayudar para controlar la combinación de una basal con agonista de GLP-1 el peso y el control de la glucemia, pero no es posible ni siquiera plantearlo. Entonces pues seguiremos en esta línea. Muy bien, no sé si queréis hacer alguna pregunta o algún comentario. La ventaja de tener la webinar es que hemos ido viendo las dudas o las preguntas que han surgido, y tenemos una dirigida para Gustavo Mora y que viene de parte de un compañero muy querido, y aprovecho para decirle hola Pedro Nogales, que lo primero que dice es que es una excelente valoración y el enfoque clínico, hablando del caso 1 del Miguel, pero le gustaría preguntarte si este paciente no tiene el perfil más común de un paciente con diabetes tipo 2, sino que plantearías modificar la desprescripción de insulina como primer abordaje, es decir, irle desescalando la dosis de insulina. ¿Tú qué opinas, Gus? Yo creo que el paciente, por eso lo he señalado mientras hablaba del último caso, yo creo que sí que tiene el perfil de una persona con diabetes, ¿no? Tiene asociada hipertensión, dislipemia, creo que tenía esteatosis hepática. Un poco lo que he querido decir, que es verdad que en los últimos años en sus controles, pues la tensión está baja sin tratamiento hipotensor, tiene unas glicadas
demasiado bajas, por decirlo de alguna manera, pero yo creo que no me hace dudar en el diagnóstico del paciente, de que el paciente tenga una diabetes tipo 2, sino de que es un paciente buen cumplidor y a lo mejor también con suerte, ¿no? Pero en cualquier caso, si sospechara que el paciente tiene otro tipo de, también la edad, ¿no? Pero si sospechara que el paciente tiene otro tipo de diabetes, en este momento creo que la actitud no cambiaría mucho. Es decir, ahora hasta el tipo de diabetes que tiene el paciente deja de tener importancia porque pasa por delante el que tiene una enfermedad muy avanzada y quizá terminal en un corto tiempo, y hay otras prioridades. Hombre, si el paciente sospechamos que tiene una diabetes tipo LADA, pues a lo mejor la reducción de insulina sería más prudente, pero creo que no estamos en ese escenario y creo que cualquier cosa que tenga que ver con la diabetes pasa a un plano muy por debajo de otros objetivos y prioridades. Yo estoy de acuerdo contigo, Gus, y Pedro, desde luego no me plantearía, ni me he planteado, le he visto hoy precisamente en consulta a este paciente y venía con una analítica de oncología, con su tercer ciclo que estaba ahora de tratamiento para su adenocarcinoma y estaba con unas basales de 170. Entonces, no creo que tenga necesidad de intensificar el tratamiento, pero no se va a beneficiar de desescalar la insulina y mucho menos de retirársela en este momento, porque va a hacer un repunte de hiperglucemia con lo que eso supone, ¿no? También de tener una diuresis osmótica y un malestar general, una situación de cansancio. Yo creo que él con una insulina basal pues probablemente se va a beneficiar porque cuando reciba los tratamientos asociados a su adenocarcinoma, pues es muy posible que tenga todavía más hiperglucemias de rebote, si le dan en algún tipo de esteroides, etcétera. Entonces yo le dejaría eso con una insulina basal. De hecho, esa es la recomendación de la ADA, que tiene un capítulo ya desde hace un par de años sobre cómo desintensificar, ¿no? Pasar de pautas de mezclas o de múltiples dosis a una pauta de insulina basal y mantenerle en la mejor situación posible. Ese sería mi comentario. Sí. Si tenemos un poquito de un minutito, me gustaría comentar algo sobre la última paciente que no he comentado un poco por falta de tiempo, y es que habría otras opciones terapéuticas en esta paciente que comentar, ¿no? Una opción también sería la insulina tresiva. Es una insulina que necesita visado por parte de inspección y que el inspector, el requisito para visado es que el paciente ya esté con una insulina basal y tenga... y haya tenido hipoglucemias, ¿no? Por tanto, esta paciente constaba en la historia que había tenido hipoglucemia, podría ser, ¿no? Y quizá también utilizar algún fármaco no insulínico, como por ejemplo un análogo de GLP-1, porque la paciente tiene algo de obesidad. Sin embargo, estando pendiente de un diagnóstico de una diabetes tipo LADA, creo que pensar en un análogo de GLP-1 no es el momento. No es el momento. Y quizá cambiarle de nuevo a otra insulina, creo que tampoco, porque es prioritario el que mejore el cumplimiento, ¿no? Pero desde el punto de vista sobre el papel de un algoritmo, creo que serían opciones aceptables, por supuesto. Lo que comentas a mí me parece súper oportuno, porque también hay que, y por eso ponemos el ejemplo con casos reales de la práctica asistencial, saber las consecuencias de cualquiera de estas decisiones. Es decir, al paciente ya se le han dado dobles dosis de insulina en el ingreso hospitalario, se le ha cambiado la rápida y la lenta, y fijaros el despliegue que debe tener en casa de plumas, de dispositivos, y yo creo que todo eso puede hacer más confusión que beneficio, ¿no? Primero, aumentar la posibilidad de tener errores en el momento de la administración, a que ya se confunda entre la lenta y la rápida y pueda cometer ese tipo de errores. Entonces, yo creo que cuando un paciente es tan incumplidor, incluso no acude ni a las citas ni aunque sean investigadas, hay que ser muy precavido a la hora de introducir cambios bruscos, ¿no?, en el tratamiento. Yo estoy de acuerdo con vosotros, ¿no? Creo que antes de hacer cualquier cambio, plantearnos cualquier cosa, simplemente lo que hablaba de resetear y de asentar que lo que estamos haciendo se está haciendo, ¿no? O sea, realmente te estás administrando todas las dosis de insulina que tienes de manera correcta, esto se está haciendo bien, y una vez que ya aseguremos que eso se está haciendo bien, plantear diferentes alternativas de tratamiento. Muy bien, pues mirad, yo creo que en principio este era el objetivo de nuestra reunión. Siempre estamos pensando que hay ese gap entre los ensayos y lo que recogen las guías de recomendaciones, y luego ese gran gap entre lo que se
identifica en las guías clínicas y lo que se hace de verdad en la consulta. Pero creo que la mejor manera es eso, es ponernos en la situación real de nuestra práctica asistencial y ver por qué no está nada fácil controlar a los pacientes con diabetes y mucho menos si además tienen otras comorbilidades y complicaciones. Así que sin más, de verdad agradeceros, Noelia, Gus, ha sido un placer. Gracias a ti por el reto. Y con todos vosotros y nada más. Y esperamos vernos en un futuro no muy lejano. Así que, venga. Hasta pronto. Muchas gracias, hasta pronto. Adiós, hasta luego.